Antes de comenzar a hablar de los motores de CA, debemos familiarizarnos con las partes de un motor AC. Tenemos primero el estator, el cual está compuesto de un armazón exterior. Esta pieza aquí, y luego el núcleo, y el devanado que va dentro del núcleo. La armazón exterior estará hecha normalmente de acero o de fierro vaciado. El núcleo estará hecho de un altero de láminas de acero, las cuales después de ser troqueladas son fijadas a la armazón. Los devanados son de alambre de cobre, aislado con diferentes tipos de materiales aislantes, dependiendo de qué clasificación de aislamiento debe tener el motor. El alambre es devanado a través de las ranuras en el núcleo, como usted ve aquí. Enseguida está el rotor. El rotor está compuesto de la flecha aquí y el núcleo, el cual está fabricado de láminas de acero troqueladas. Una lámina troquelada se ve así. Estas láminas están apiladas y conectadas juntas y pueden tener devanados en las ranuras o se puede vaciar aluminio en ellas, dependiendo de qué tipo de motor se va a construir. Esta es para un motor trifásico de inducción, mientras que esta es para un motor monofásico de arranque o capacitor. Como usted ve aquí, hay normalmente una aspa de abanico de algún tipo montada en el extremo para circular aire a través de la unidad para enfriarla. Finalmente, tenemos los extremos o soportes, como frecuentemente se llaman. Son estas piezas las que sirven para sostener los rodamientos, los cuales a su vez posicionan correctamente la flecha y el rotor una vez que los soportes se han atornillado a la armazón. Rodamientos de bola son los más frecuentemente usados. Sin embargo, chumaceros de magnito pueden ser usadas donde el ruido o la vibración puede ser un problema. Cuando se dan las especificaciones de un motor, existe un cierto número de cosas que deben ser consideradas. Primero, el tipo de motor, si es de CA o de CD. Si de CA, puede ser un motor de inducción o embobinado sincrónico, o posiblemente de algún otro tipo. Segundo, ¿es un motor monofásico o trifásico? Si es monofásico, es de arranque o capacitor, fase dividida, inducción, repulsión o algún otro. Si es trifásico, es de inducción, de rotor devanado o sincrónico. Tercero, ¿cuántos caballos de fuerza se requieren? Cuarto, ¿qué velocidad? Las velocidades normales son 3.500 revoluciones por minuto, 1.750, 1.175 y 890. ¿Puede ser de velocidad múltiple? Si es de más de una velocidad, ¿es de par constante o par variable? Número 5. ¿Qué voltaje? Si la unidad es monofásica, normalmente será de 115 o 230 volts. Si es trifásica, normalmente será de 230 o 460, pero una variedad de otros voltajes pueden usarse en algunas localidades del país. Por ejemplo, 208, 550, 660 y 2300. Número 6. ¿De cuántos ciclos es la corriente? 60, 50, 25. 7. ¿Qué diseño? A, B, C, D o F. Estos son determinados por la forma en que el motor está devanado. Esto determinará sus características de arranque y operación. 8. ¿Qué tipo de enclaustramiento? ¿Abierto? ¿Totalmente cerrado? ¿A prueba de explosión? Y 9. Tamaño de armazón. Casi cualquiera de los puntos que acabo de mencionar pueden ayudar a determinar el tamaño de la armazón, pero la industria tendrá un estándar desde 1/8 HP hasta 250 HP. Ahora veamos la corriente alterna, puesto que la corriente directa se tratará en una cinta separada.
Como mencioné anteriormente, la corriente alterna se usa en la mayoría de los hogares en los Estados Unidos. El tipo que se usa aquí se llama monofásica. ¿Recuerda usted que dijimos que la corriente alterna va de una intensidad máxima positiva a una intensidad máxima negativa y viceversa cada ciclo? Bueno, este cambio de dirección puede verse efectivamente en un instrumento que se parece mucho a una pantalla de TV y traza una trayectoria que se ve como este dibujo. Esta trayectoria es llamada curva de onda senoidal. La corriente monofásica tiene solamente una onda como se ve aquí. Existe todo un grupo de motores diseñados para corriente alterna monofásica. Pueden ser adquiridos en tamaños hasta de 20 HP, pero normalmente son tipo estándar hasta 10 HP. El voltaje de la corriente monofásica normalmente es de 115 o 230 y la mayoría de los motores están devanados para operar con cualquiera de ellos, haciendo un simple cambio en el alambrado de la caja de conexiones. Existe una variedad de diferentes diseños de motores monofásicos y son usados en una gran variedad de aplicaciones comunes de uso doméstico. La mayoría de las personas simplemente no se dan cuenta del número de lugares en el hogar en donde tienen un motor en uso. Por ejemplo, habrá uno en el soplador de horno, en el aparato de aire acondicionado, el refrigerador, en el triturador de basura, lavadora, secadora, en los abanicos del ventilador, de la cocina, la aspiradora, su máquina eléctrica de rasurar, máquina de coser, relojes, etc. Como usted se dará cuenta, esta lista puede continuar. Para la industria, la lista sería aún más grande. Uno de los motores monofásicos más comunes que se usan en el hogar y en la industria se conoce como motor con arranque a capacitor. Ahora bien, el capacitor es una unidad que actúa para amortiguar los cambios rápidos de corriente. Así se usan motores para dar un aumento para acelerar la unidad al arrancarla. Como se muestra en este dibujo, las bobinas de arranque o auxiliares están localizadas a 90 grados de las bobinas de marcha y esto sirve para dar un aumento a 90 grados en vez de 180 grados, como lo indicamos en nuestro diagrama de motor de corriente directa. Como usted puede ver, tiene un capacitor montado sobre la unidad, como normalmente se usa, y esto sirve usualmente como medio de identificación. Esta unidad en particular es un motor abierto. El término motor abierto significa que el aire puede fluir a través de la unidad. Aquí tenemos el mismo tipo, en lo que se llama una unidad totalmente cerrada y tiene un abanico aquí en el extremo para circular aire a través de su parte exterior. Como usted puede ver en la ilustración, este es el devanado principal del motor. Aquí está el rotor y aquí el devanado de arranque. Aquí está el capacitor. El capacitor se usa solo para la porción de arranque del ciclo, que puede ser solo 3 segundos cada vez que la unidad se arranca. El rotor se hace girar entonces. El devanado de arranque está a 90 grados respecto al devanado principal y el interruptor centrífugo aquí opera para desconectar el devanado de arranque una vez que el motor llega al 80% de su velocidad. El devanado sigue allí, pero se le desconecta del circuito. En este punto puedo explicarles una palabra que se ha usado en cintas previas y que utilizaremos al hablar de motores. La palabra es par. Par es la cantidad de torsión que esta flecha puede producir. Normalmente se mide en pie libras. Si tomamos una llave y para fines de nuestro ejemplo asumimos que no tiene peso y si la montamos aquí y la hacemos sobresalir un pie y tomamos un peso de 1 libra y lo ponemos en el extremo de la llave, esto nos daría 1 libra pie de par. El par da una idea de fuerza. Esta unidad en particular es de media caballo de fuerza a 1750 revoluciones por minuto. Producirá cerca de 1,5 pie libras de par continuamente. De nuevo, par es cuenta fuerza en términos de torsión. Tiene una flecha. Una buena regla general es que a 1750 RPM, 3 pie libras son equivalentes a 1 HP. Si usted desea convertir esto a pulgada libras, multiplique por 12.
En otras palabras, 36 pulgadas libras a 1750 RPM serán aproximadamente un HP. Para pasar de pulgadas libras a pie libras se divide entre 12. Un motor de inducción-repulsión es otro tipo de motor monofásico, pero para pares de arranque mayores que los de la unidad de capacitor, aunque la unidad de capacitor es principalmente el motor de uso general en el campo de monofásicos, hay algunas cargas que le son difíciles de arrancar. El motor de repulsión-inducción desarrolla un par de arranque muy alto, ya que tiene sus devanados en una forma muy similar a los de un motor de CD. Si no se controlara esta unidad, muy pronto se desbocaría. Así que hay un arreglo centrífugo que pone en corto las bobinas del rotor una vez que la unidad sube a velocidad y le permite correr como un motor de inducción. Un motor de inducción será explicado en la parte 2 de motores de CA. Otro tipo de motor monofásico conocido como motor universal se usa en rasuradoras, licuadoras, taladros de mano como este. Sí, como este. Máquinas de coser, aspiradoras o en otras unidades donde frecuentemente queremos variar la velocidad. Este es un taladro de velocidad variable. Este es un motor relativamente común y está embobinado casi igual que el dibujo CD. Como el nombre universal indica, funcionará igualmente bien con CA o CD. Igualmente, estas unidades pueden ser fabricadas para operar a muy altas velocidades en el rango de 35.000 RPM. Finalmente está el motor de fase dividida. Aquí de nuevo tenemos devanados auxiliares o de arranque, los cuales se eliminan del circuito con un interruptor centrífugo cuando la unidad llega a velocidad. Notará usted que el dibujo es igual al que teníamos para el de arranque a capacitor, excepto que no hay capacitor. De todas las unidades hasta ahora discutidas, esta es la que menos par de arranque tiene. Este tipo de unidad etcétera. Estos 4 motores que he mencionado, universal, de arranque a capacitor, de inducción, de repulsión y divisor de fase, son los principales tipos de motor monofásico que una persona de la industria puede normalmente encontrar. Esto concluye la parte 1 de nuestra cinta sobre motores. Gracias por su atención.